Hola amigos, en este día vamos a conversar sobre una frase que hemos escuchado en algún otro momento y es cuando decimos que en Cristo somos una nueva criatura. Esta frase pues es tomada de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, en el versículo 17. Si nosotros la leemos, vemos que dice que si uno es cristiano, realmente si uno ha nacido en Cristo, es una nueva creación. Esa referencia la hace San Pablo cuando escribe a los Corintios, porque en esta carta, en la segunda, San Pablo se dedica a motivarles que ante las diferentes situaciones que tienen en la vida, las diferentes dificultades, pues pueden contar con Dios. Realmente es una motivación para que no se sientan solos, para que se sientan que saben que tienen un apoyo y un auxilio. Cuando San Pablo habla de esa ayuda, de ese auxilio, pues que reciben de Dios, no está hablando de otra cosa que es la gracia. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de un don que Dios da a sus hijos para que puedan pues cumplir con aquello que Dios le manda, para que puedan con aquello que pareciera que en algún momento es complicado pues cumplir, pues Dios da ese auxilio. Es un regalo que Dios da a sus hijos, la gracia. Pero realmente no solamente es algo que Dios da como si fuera una cosa, como cosa no es, sino que estamos hablando que la gracia es principalmente una transformación del ser humano desde su interior. La gracia es un don que Dios da para unir al ser humano con Dios. Quiere decir que desde dentro el ser humano recibe algo más que lo que ya tiene. Recibe una apertura, una modificación de aquella interioridad que le permite estar siempre en comunión con Dios. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de esa transformación que recibe la persona que acepta a Dios en su corazón. La persona que recibe esos dones de Dios y que Dios le anima y le motiva para cumplir pues un camino que Dios le propone y le invita. Cuando hablamos pues de la gracia, hablamos principalmente de la salvación como redención, la transformación que la persona recibe. Nosotros escuchamos esta frase, ¿verdad? Que dice en la 2 de Corintios que el cristiano es una nueva creación, una nueva criatura. Si bien es cierto, decían los padres de la iglesia, que cuando Dios crea todo, la belleza de la creación, pues deja a uno pues admirado de lo hermosa que es, de las grandes cosas que tiene, pues todo lo que de la mano de Dios salió. Pero dicen ellos que si bien es cierto que todo lo que Dios creó es admirable, no es menos cierto que más admirablemente nos ha salvado, o en otras palabras, nos ha redimido. Quiere decir que si nosotros nos sorprendemos de lo hermosa que es la creación, de lo hermoso que Dios nos ha hecho a nosotros y lo que podemos hacer, pues más hermoso y más bello es el don que Dios ha dado con su gracia para regenerarnos, para transformarnos. San Pablo, sabiendo bien pues que todo esto se recibe con el inicio de la vida cristiana, hace siempre referencia a la gracia que nosotros recibimos en el bautismo. Para Pablo decía que esta regeneración, este nuevo nacimiento, esta nueva orientación de vida, pues viene con el bautismo. Dios, cuando nos regala esa entrada a su iglesia, nos da una transformación interior, nos da una nueva vida, nos da realmente una nueva orientación de vivir. Realmente hablamos de la gracia que Dios nos da desde el principio, desde que en el Espíritu estamos empezando a nacer. Empezamos gateando y Dios nos va dando ese auxilio necesario para continuar en esa vida cristiana. El bautismo, por tanto, lleva de sí, pues, un auxilio de Dios, una transformación interior, pero incluye también, pues, un sentido de orientación vital. Si bien es cierto que este texto dice que en Cristo somos nueva criatura, es porque con esa gracia, ese don que Dios da, pues lo que nos permite es nosotros ser y vivir semejantes a Cristo. Es por mediación de Cristo que recibimos la gracia, pero también en Cristo es donde recibimos la orientación de vida. Ser cristianos es ser otros Cristos. Ser cristianos es hacer lo mismo que Cristo hizo. Si nosotros continuamos en ese versículo, que solamente él es la primera parte de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que si es cierto que somos cristianos es porque somos una criatura nueva y que tenemos que dejar lo antiguo porque lo nuevo ha llegado. Está hablando de que cuando nosotros recibimos esa gracia de hacernos cristianos, la recibimos en el bautismo, pues iniciamos una nueva vida, una nueva orientación, un nuevo camino. Está diciendo que aquello que él la refería siempre diciendo del hombre viejo, pues entonces necesitamos asumir y acoger
el hombre nuevo. Nosotros tenemos en Jesús no solamente la ayuda, el auxilio, sino el modelo a seguir. Tenemos nosotros en Jesús pues el camino pautado y trazado de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Si bien es cierto, Jesús ha dejado las huellas por las cuales nosotros necesitamos caminar. Y realmente, si nosotros nos preguntamos en este tiempo de Cuaresma de cuáles son las cosas necesarias que deberíamos dejar o las cosas que deberíamos asumir en este tiempo para ser eminentemente cristianos, hay pues una cita que nos puede ayudar mucho. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, en el versículo 25, inicia Jesús pues diciendo cuáles son las pautas necesarias para ser un verdadero discípulo. Dice el Señor, si tú quieres ser discípulo mío, pues tienes que negarte a ti mismo. Tienes pues que acoger un camino distinto que sea pues servirte a ti. En otras palabras, si quieres ser discípulo mío, tienes que servirme a mí, en otras palabras, al reino de Dios. Aquella invitación que le hacía Jesús a los discípulos en Mateo era pues precisamente para que las personas que acogieran esa gracia de Dios, esa invitación de Dios, pues tuvieran una orientación vital. Dice, en mí encuentran un modelo. Por lo tanto, cuando hablamos de que en Cristo somos una nueva criatura, estamos diciendo que no solamente somos transformados internamente, sino que Dios nos enseña un camino adecuado a vivir que nos ha comunicado y revelado en su Hijo Jesús. Pues en este tiempo de Cuaresma es un tiempo importante para nosotros replantear nuestra vida. Jesús no nos pide que dejemos algo, Jesús nos pide que dejemos nuestra vida. Dice que aquella persona que busca su vida la perderá, pero aquella persona que niega su vida la encontrará. Jesús invita diciendo que la verdadera vida la encontramos en Dios. El sentido vital de todo cristiano lo descubre pues en la persona de Jesucristo. Por eso Jesús siempre invitaba a seguirle. Sígame. No es dejar algo o dejar otra cosa, es dejar nuestra propia vida, asumir la vida de Jesús y caminar tras sus huellas. Por lo tanto, en este tiempo de Cuaresma, lo primero que tenemos que hacer es pues darnos cuenta realmente qué seguimos. Nos seguimos a nosotros, seguimos las cosas que nos propone el mundo, seguimos nuestros propios intereses o seguimos realmente lo que Dios nos está invitando a seguir. Reflexionemos pues en este tiempo de oración, de conversión, de transformación interior, para que podamos y sepamos, gracias al auxilio de Dios que nos da, pues es realmente una nueva creación, acoger esa invitación de Jesús y seguirle. Pues que el Señor les bendiga.